Histoire d'accent. Tuve la suerte y la fortuna de, gracias a la gestión de la Casa Azul, de estar en los archivos de Frida y Diego. Entonces, consultar ese archivo, y sobre todo fue en el momento en el que abrieron el famoso baño que estaba cerrado y donde empezaron a sacar todas las cosas de Frida y Diego. Entonces, imagínense estar trabajando ahí en medio de los vestidos, de los corsés, de los documentos. Era impresionante, ¿no? Me metí hasta las venas, hasta lo más íntimo, hasta con miedo, pero también con mucho respeto, de Frida y Diego. Fue lo que complementó mi trabajo de investigación y con eso pude construir y escribir esta obra de teatro, en la cual obviamente no puedo contar todo lo que leí, porque no todo lo puedes decir. Si yo les pudiera contar todo lo que Frida habló de Francia. Hay historias que si fueran cuentos quedarían cortas en contar y maravillar por el sinnúmero de sucesos, experiencias y cosas inimaginables que puedan ocurrir. Esos cuentos muchas veces relatan historias de viajes, de sueños cumplidos, de momentos difíciles, pero por lo general siempre hay un final feliz. Estas historias a veces no están tan lejos de la realidad. Eh, ya yo te digo, tenía como esa idea de ser un hombre de la cultura o ser un embajador. El tema de ser embajador sabemos que es mucha preparación, son muchas cosas, muchos filtros que tienes que pasar, y un buen día me dijeron, no, pues es que para ser embajador es complicado. Y lo que aprendí, y yo creo que eso marcó mi vida y también como me dio nuevas pistas, es que ahora siempre quise ser embajador, y lo digo mucho en las entrevistas también. Quise ser embajador desde niño y ahora de cierta forma soy un embajador cultural de mi país, y logré como conjuntar lo que es esta parte de ser representante de mi país, llevarlo en alto, y ya no solamente el teatro, sino embarcarme de directo y muy adentro de lo que es la gestión cultural. Si hablamos de la diáspora mexicana regada por el mundo, nos enfocamos en Francia y especialmente en París, hay un hombre que es ineludible en esta escena artística. Una persona que desde hace más de 2 décadas se ha convertido en un embajador de México y de todas las expresiones artísticas posibles, intentando así posicionarlas y haciéndolas descubrir por el público europeo. Nuestro invitado es Misha Bailón, un mexicano que no necesita realmente mucha presentación. Misha es todo un símbolo de las artes mexicanas, teatro, música, folclore, gastronomía, literatura, entre solo algunas expresiones, las cuales Misha ha exportado a un sinnúmero de países y latitudes por todo el mundo. La fortuna que mis contactos de México con los que ya había trabajado me dijeron, vamos. Y vino un altar de una región de Mixquic, vino una persona de México para hablar del Día de Muertos. O sea, ya desde la primera edición esto arrancó, y para la segunda edición empezamos como a decir, bueno, a ver, París, perfecto, pero vamos a alargar esto, y empezamos a hacer ediciones simultáneas en París, en Londres, en Marsella, en Islas Canarias, y luego la tercera edición agregamos el Cairo, y luego después se agregó Nueva York y Washington. O sea que los primeros 10 años del festival fue Por todo el mundo. andar corriendo como loco, era tomar el avión desde París, irte a las Islas Canarias, montar el altar, irte al Cairo para hacer talleres con los niños en el Instituto Cervantes, regresar corriendo a París, tomarte el Eurostar para ir a Londres, después regresar a París, luego tomar el avión para ir a Nueva York. Una locura. 10 años de locura, 10 años de ir calentando un festival donde la gente poco a poco se lo fue apropiando. En este episodio vamos a hablar de cómo comenzó su carrera artística, cuáles fueron sus primeros recuerdos de arte, cómo llegó un día a presentarse en un teatro en Rusia, cómo desde hace más de 20 años Misha lidera un proyecto de la Fiesta de los Muertos en Francia, y por supuesto no podemos dejar de hablar de su investigación y la posterior publicación de un libro llamado Moi, Frida, un texto donde recorre esos secretos sobre la relación de Francia con Frida Kahlo, comenzando a descubrir esas cosas que nadie ha contado sobre la artista mexicana
desde su visita a París en 1939. Bienvenidos a conocer esta increíble historia llena de distinciones, reconocimientos, pero muchísimo esfuerzo y dedicación. Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias con Acento con Misha Bailón. México lo llevo en la piel. México es un estandarte y una bandera que llevo desde hace tiempo. México es algo que he sabido valorar y más ahora que vivo en el extranjero. Eh, y bueno, México es en el país donde nací, en la Ciudad de México. Eh, y desde niño siempre tuve esta inquietud pues, del arte. Agradezco mucho a mis padres que dentro de las cosas formativas que nos llevaban mucho en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario. Mi papá siempre apostaba por llevarnos a conciertos de danza, de teatro, de música. Las primeras veces pues nos dormíamos, ¿no? Era como el Lago de los Cisnes o el Pájaro de Fuego o tal ópera o tal concierto. Era como, cuando eres niño no entiendes, ¿no? Eso, pero sin embargo lo vas como asimilando poco a poco y te va forjando un poco esta inquietud artística, ¿no? Mi papá hizo teatro cuando era adolescente, y yo creo que la parte o la vena artística, no tengo más registros en la familia de la vena artística, pero yo creo que la hemos llevado desde esa época, ¿no? Ha sido formativa y desde niño he sido como un niño inquieto, un niño con un parcours atypique, es decir, una niñez atípica, porque obviamente pues he estado en escuelas que no han sido convencionales. En México, pues por mis padres que eran de la UNAM, eran trabajadores de la UNAM, he estado en escuelas de izquierda, por ejemplo, escuelas que son fundadas eh, con un cierto modelo educativo y que bueno, pues imagínate, en mi escuela primaria era el CPP Stunam, era la escuela del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de México, era pues entrar en esa escuela donde estaban en los muros el Che Guevara, Lenin, Trotsky, donde todos los días o los lunes era como checar los diarios y hacer una crítica constructiva, donde tenías un modelo más pensante, donde el sueño de esa niñez, de mi generación, era ir a Cuba, hacer intercambio con los niños cubanos, ir a ver a estos niños cubanos, trabajar en los campos con ellos, hacer intercambio con ellos, y eso era como las grandes líneas de mi formación como niño, ¿no? Esa es en la parte educativa que creo que nos formó mucho, mucha influencia también de izquierda, de Rusia. No es por nada que, bueno, traigo este nombre de Miguel Bailón, pero Misha, de los primeros idiomas que quise estudiar cuando era niño y no era el inglés, o sea, era precisamente el ruso, ¿no? Porque mi sueño desde niño era como ir a Rusia, conocer este país que admiraba mucho por la cultura y por todo lo que representa, pero también por el teatro, ¿no? Mi gran afición y desde niño siempre quise hacer teatro o embajador y dije, bueno, pues me encantaría ir a Rusia y por eso es que también terminé un poquito más adelante estudiando este idioma que es el idioma ruso, ¿no? ¿Hablas ruso? Sí, ya Gabri Perluski. Sí, estudié 3 años de mi vida ruso en México, en el CELE. Ahora ya no existe, ahora le han cambiado de nombre. Una escuela de la UNAM. Mi vida siempre ha estado ligada a la UNAM, orgullosamente, porque la UNAM, pues bueno, yo me siento muy orgulloso de haber sido formado en esta universidad, de ser de iniciación universitaria y de esta escuela de idiomas, esta escuela de idiomas donde había profesores nativos de cada país y bueno, en caso del ruso era no solamente ir a las clases, sino
continuar la clase en la casa del profesor o en una actividad, ir a comer, adentrarse más y a profundizar en la cultura, ¿no? Y estudié 3 años ruso, me gustan mucho los idiomas, hablo otros idiomas también, pero como mi meta desde niño, mi gran sueño siempre fue estudiar teatro en Rusia, actuar en ruso, y ese era ya como el sueño de mi más grande consagración, ¿no? En el teatro. Me gustaría que nos contaras un recuerdo ligado con el arte que tengas de tu niñez, es decir, algo ligado con ese tema quizás izquierdista que quizás pudo haberte inspirado en algún sentido, no sé, o motivado a interesarte un poco más por la cultura, pero tienes un recuerdo que se te venga de arte, de tu primera experiencia artística, que podríamos decir comenzó a forjar ese camino o esa... Sí, la parte izquierdosa, pues la he llevado desde siempre en mi vida, no lo niego, o sea, no es tampoco un pecado. Pero en lo que respecta al arte, pues yo creo que al ser una escuela muy formativa, al ir a visitar, pues el Museo de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo, lo digo en mi libro, Frida también, este contacto con, pues, con los grandes murales, los muralistas, con la obra de Rivera, por ejemplo, el intentar entender cómo Rivera en su tiempo o en su época hizo esta fotografía, hizo el arte, lo ocupó para, pues que la población mexicana era analfabeta en esa época, ¿no? Entonces, gracias a los murales, gracias al arte, pues le daba como a la gente, al mexicano, esta oportunidad de interpretar la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, algo grabado, yo creo que sí es este primer contacto con estos murales de Rivera, este primer encuentro con Frida sin siquiera darme cuenta que años después o generaciones, ustedes lo saben, que iba a llegar a mi vida y que se iba a quedar y no se iba a ir más Frida Kahlo y bueno, con todo lo que he generado ahora, ¿no? El entender la historia de una manera fácil, como, no fácil, pero explicada por Rivera, eso marcó un poco mi vida, ¿no? Bueno, de ahí las demás manifestaciones, ¿no? Todos los muralistas, pero yo creo que específicamente esta primera experiencia en mi niñez sería esa. Pasa esa etapa de la niñez, empiezas un poco a construir ese Miguel, a construir un poco ese yo, esa persona interesada en el arte, en las artes en general. ¿Y cómo va? ¿Qué pasa después en la juventud, la adolescencia? ¿Entras a estudiar a la UNAM? ¿O cómo desarrollas? ¿Cómo empiezas a orientar esa etapa? Mira, en los estudios, tengo que decirlo, nunca fui el mejor alumno, nunca fui el primero de la clase de yo quiero responder. Siempre creo que fui como, yo creo que era la vena artística que ya traía desde niño, estaba como en otro universo, sigo estando todavía en otro universo, entonces no fui como el primero de la clase. Tengo que decir que dejé mis estudios también. Fue un momento en el que dejé la escuela normal y después me dijo mi papá, pues, ¿qué quieres hacer? Dije, bueno, pues, ¿qué quiero hacer? Estudiar computación, quiero estudiar idiomas, entonces dejé por un lado la escuela y me metí a estudiar idiomas. Y gracias a los idiomas, pues se abrió mi vida, ¿no? Empecé con el ruso, con el francés, con el inglés, con el árabe. Empecé como a abrir mi horizonte, ¿no? Y paralelamente a eso, pues seguía con esta inquietud del teatro. Teatro empecé a hacer desde niño, una pastorela. Tuve un primer personaje que es el niño del tambor. En una pastorela. Pastorela es una representación de Navidad que hacen en México. Que después trajiste a Francia. Y que después, sí, después traje Ya a más adelante Francia sin conectamos. saberlo. Yo empecé en una pastorela y después llegué con una pastorela a Francia. Ahora les cuento este capítulo. Y siempre tuve esta vena artística. Después ya regresé a la escuela, a la preparatoria, y ahí integré, secundaria y preparatoria, ahí integré
los talleres de teatro y empecé como a seguirme formando en la vena del teatro y después un buen día dije, bueno, pues quiero escribir y empecé como a conjuntar lo que era mi primera obra de teatro escrita y después a ver qué podía hacer con esto, ¿no? Y seguía con esa inquietud de hacer cosas y después ya a nivel de estudios, pues tuve la oportunidad de realizar mi sueño. O sea, Centro Nacional de las Artes primero, estudié antropología teatral, un teatro más ligado al cuerpo, dramaturgia, me especialicé más con el maestro Hugo Argüelles, y luego en el año 2000 pues se cumplió el sueño dorado, después de estudiar el ruso, de viajar a Moscú para estudiar teatro, actuación, y finalmente el resultado de este taller de teatral nos llevó de la mano de una compañera actriz, Claudia Calderón, poder actuar en una obra en ruso en Moscú. Entonces fue como la cerise sur le gâteau, es decir, el sueño desde niño se cumplió, porque en este proceso, Carlos, ya yo te digo, tenía como esa idea de ser un hombre de la cultura o ser un embajador. El tema de ser embajador sabemos que es mucha preparación, son muchas cosas, muchos filtros que tienes que pasar y un buen día me dijeron, no, pues es que para ser embajador es complicado. Y lo que aprendí, y yo creo que eso marcó mi vida y también como me dio nuevas pistas, es que ahora siempre quise ser embajador y lo digo mucho en las entrevistas también, quise ser embajador desde niño y ahora de cierta forma soy un embajador cultural de mi país y logré como conjuntar lo que es esta parte de ser representante de mi país, llevarlo en alto y ya no solamente el teatro, sino embarcarme de directo y muy adentro de lo que es la gestión cultural. Cuéntanos un poco más acerca de esa experiencia en Rusia. ¿Cómo fue estar al frente de un teatro ruso con solamente rusos, me imagino, o gente de todo el mundo seguramente? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te marcó? Es decir, el trato con la gente, que recibías los aplausos. Fue, ¿Cómo es el público? ¿Cómo es el público en Rusia? mira, fue en el Instituto Pushkin y fue una escuela internacional. O sea, sí estábamos con rusos, pero sobre todo éramos gente de todos los países del mundo, ¿no? Fue una experiencia inolvidable, fue el seguir estudiando ruso, pero ahora in situ, fue descubrir Moscú, era mi primera vez que estaba en Europa, fue el realizar mi sueño, ¿no? Ver todo lo que yo había visto en los libros, en todo eso, pues ya verlo in situ, ver a mi gente ¿Sobrepasó tus expectativas? bastante. Y me ¿Sobrepasó? pareció que Moscú era como una ciudad súper adelantada en el tiempo. Y dije, wow, así es toda Europa. Después me di cuenta que no, que Rusia, al estar como contenida tanto tiempo, era como una bomba de tiempo, ¿no? Explotó y los rusos estaban, y creo que siguen hasta ahora, como en otro rollo, ¿no? Muy contento de haber vivido esta experiencia, la experiencia teatral muy interesante, porque pues estás en la cuna, una de las cunas del teatro, el trabajar con discípulos de Stanislavski, de Grotowski, de Chekhov, muy interesante también, y el poder actuar esta pequeña obra de teatro chinovnica de Chekhov, que yo tampoco conocía el texto, fue muy lindo, fue muy lindo. Eso Tenías que marcó. hablar en ruso. Sí, la Todo, obra todo. de teatro fue en ruso y pues bueno, de ahí pues se quedó, desde ya que estudiaba el ruso, se quedó, cuando estudiaba ruso te bautizaban. Entonces yo no me podía llamar Miguel, Mijail porque no tenía la edad, me pusieron Misha, es decir, el pequeño Miguelito. Y como De ahí está, viene el Misha. de ahí viene Misha, mi hermano estaba en la misma clase, después el Misha lo llevé a la casa con mis papás y luego cuando empecé a trabajar en teatro y televisión en México también, tenía que tener un nombre artístico y cuando me dijeron, pues, ¿qué nombre artístico vas a tener? Pues dije Misha. Misha. Y de ahí todo lo que respecta al teatro o a la gestión cultural,
soy conocido como Misha. Misha. Y Miguel Bailón es como la cosa más administrativa, más... O sea, es cuando mis papás me regañan y Miguel, y mi papá se llama Miguel, entonces ya te imaginarás, prefiero entonces que mejor que la gente me conozca como Misha. Y bueno, termina Rusia, una etapa de tu vida en la cual cumpliste un sueño que anhelabas desde pequeño, ese encuentro con esa madre Rusia, como la llaman. ¿Y qué pasó después? ¿Vuelves a México? Vuelvo a México y la Embajada de Francia en México cada año tenía como distintos premios o labels o reconocimientos y me envían a París. Me envían a París como representante de la cultura mexicana para, como lo comentabas hace un momento, montar una pastorela, ¿no? Hacer una pastorela en un país laico donde hay que hablar de religión, además trabajar en un liceo profesional con chicos del barrio 18 de París, ¿Hablábamos de qué año? del año 2001, donde los chicos nunca habían salido de su barrio, no conocían la Torre Eiffel, para ellos todo era Barbès y todo este barrio de París. Entonces es llegar con ellos, hablarles de una obra de teatro que es a la base una obra católica cristiana donde estás trabajando con chicos del África negra, magrebís, hindús, chinos, y decirles, oigan, pues vengo a hacer una obra de teatro donde tienen ustedes que yo tenía como la misión, porque había un festival que organizaba en ese momento Arturo Morel, de pastorelas. Cada año escogían un país, ¿no? Y ese año fue Francia. Entonces yo vine a Francia como representante y dije, tengo que montar una obra donde intente escribir y montar una obra que refleje lo que es Francia. ¿Qué pasa? Que tenemos esta imagen desde extranjero que Francia es el típico güerito con la baguette y el fromage y el acento así y el buen vino y lo que quieras. Yo me encontré con una Francia que aprecié mucho y una Francia que creo que ahí nos identificamos. Mucha gente que verá el podcast, no solamente en Francia, sino en otras partes del mundo, Francia multicultural, ¿no? Y Como eso, América Latina. y eso, claro, y eso no lo tomé no lo tomé como algo malo, sino al contrario, lo tomé como una cosa súper interesante, ¿no? Decir que gracias a esta multiculturalidad hay una riqueza bastante importante, ¿no? Entonces intenté como tomar todos pues estas cosas y crear esta pastorela donde integré y el guigri malián y las danzas árabes y las danzas afros y, y las costumbres hindús y Y se motivaron al final los se chicos. O motivaron, sea, montamos la pastorela. supiste, digamos, comprometerlos y motivarlos a participar en la Claro, pastorela. además tuvimos la fortuna del proyecto fue financiado por la Mairie de Paris, la alcaldía, les pagó, éramos una compañía de 20 personas. Imagínate, la Mairie de Paris en ese momento, como tienen un acuerdo, son ciudades gemelas, Jumel. jumelles entre París y México. Gracias a ese acuerdo hicimos la petición y pagaron, nos financiaron el viaje, ¿no? Entonces fue como hacerlos, motivarlos, que salieran de su barrio, sacar a estos chicos y que se integraran en una obra de teatro, que la aprendieran no solamente en francés, sino en español, porque íbamos a ir a actuar a México, llevar a estos niños Tú que los viniste aquí, lo hiciste como una convocatoria, en el liceo profesional, en el barrio 18, ok, ahí y montamos, después se los llevaste a México. presentamos la obra, la estrenamos Y estamos aquí. hablando, chicos, digamos, clase media, chicos de barrio. Como lo Hicimos decimos. esta presentación en la Casa de México, en la época la dirigía el doctor Sheridan, y de ahí nos fuimos a presentar la obra a México. Llegamos a los teatros Rodolfo Sigli y Coyoacán, y después hicimos una gira en las preparatorias de la UNAM. Entonces, imagínate, para ellos era como el Star Academy, o sea, era como los chicos mexicanos estaban como locos, porque además funcionó también la obra, que era, haz de cuenta como estaban ellos como stars, ¿no? Salías de los teatros y había como la horda de niños o de jóvenes que querían los autógrafos.
haz de cuenta como estaban ellos como stars, ¿no? Salías de los teatros y había como la horda de niños o de jóvenes que querían los autógrafos. eh, para ellos, imagínate, era la locura. Y después el remate principal para ellos, y que fue muy lindo también, que les propusieron una función en el Zócalo de la ciudad. Zócalo, para los que no saben, en Ciudad de México es como el foro principal de nuestro país, ¿no? Es la plaza más grande de nuestro país. Entonces dimos una función en el Zócalo y fue como, Increíble, esa historia sí, está increíble. sí, sí. Y ya de ahí, pues bueno, Francia, Ahí Francia. creaste tu primer vínculo con Francia directo, con la cultura, con el arte en Francia. Y ahí creaste, fue en ese momento que Sí, creaste ese primer vínculo. sí, tenía la compañía, en México había fundado ya una compañía teatral con la cual empecé a hacer obras de teatro, a escribir también, a darme la tarea de hacer una fotografía de lo que vivía en mi país en ese momento, temas generales, niños de la calle, drogadicción, homosexualidad, todas las cosas las cuales yo vivía de joven, yo intentaba con mi compañía de teatro retratarlas. Entonces nos dimos a la tarea de escribir cosas y luego cuando llegué a Francia, pues mi idea era como darle continuidad a esa compañía teatral, Nadiezhda, en ruso otra vez, que significa esperanza. Mi idea era como llevar esta esperanza a Francia. Y llegando aquí, pues me di cuenta que no había o ya había algunas actividades aisladas sobre el Día de Muertos. Y entonces dije, pues mira, no hay muchas cosas sobre el Día de Muertos. Creo que mi deber y mi tarea es eh, hacer algo sobre el Día de Muertos. Y ahí nació el Festival del Día de Muertos, que es como, digamos, mi proyecto faro que me ha abierto las puertas del mundo, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo estás gestionando o siendo el líder de ese De- proyecto de Día de los Muertos aquí el en París? Día de Muertos, pues tenemos ya 22 años que hacemos el ¿Qué te festival. encontraste al comienzo? Cuando empezaste a hablar de Día de los Muertos, me imagino la comunidad mexicana un poco más aislada, más de cada uno por su lado. Había cositas, altares por aquí, por allá, manifestaciones, y tuve la fortuna que dentro de las cosas que empecé a hacer, empecé a trabajar como asistente lingüístico en un liceo, Jacques de Cour, en el barrio 9, y las profes de español eran súper activas, y el liceo era como un liceo súper guay, con salas de exposiciones, un lugar para hacer conciertos, y fue el marco perfecto para hacer pues la primera edición del festival. Entonces, pues ahí nació y fue como la conjunción de hacer un altar por los alumnos. Tuve la fortuna que mis contactos de México con los que ya había trabajado me dijeron, vamos. Y vino un altar de una región de Mixquic, vino una persona de México para hablar del Día de Muertos. Ya desde la primera edición esto arrancó y para la segunda edición empezamos como a decir, bueno, a ver, París, perfecto, pero vamos a alargar esto, y empezamos a hacer ediciones simultáneas en París, en Londres, en Marsella, en Islas Canarias, y luego la tercera edición agregamos el Cairo, y luego después se agregó Nueva York y Washington. O sea que los primeros 10 años del festival fue Por todo el mundo. andar corriendo como loco, era tomar el avión desde París, irte a las Islas Canarias, montar el altar, irte al Cairo para hacer talleres con los niños en el Instituto Cervantes, regresar corriendo a París, tomarte el Eurostar para ir a Londres, después regresar a París, luego tomar el avión para ir a Nueva York. Una locura. 10 años de locura, 10 años de ir calentando un festival donde la gente poco a poco se lo fue apropiando, donde la gente al principio eran latinos, pero poco a poco, y eso fue lo interesante, y ha sido lo interesante, que en los primeros 10 años la gente francesa se empezó a integrar. La gente francesa dejó de celebrar Halloween y empezó ya a apropiarse de esta tradición. Me surgió una pregunta. Dime. ¿Cómo tú explicabas y cómo vendías el Día de los Muertos? Es decir, tú rápidamente, cómo le hacías entender a alguien que es algo tan importante y que representa tantas cosas para México? ¿Cómo lograbas que la gente valorara y se interesara?
¿Cómo tú lo vendías, hablándolo en términos comerciales? Muy simple, yo creo que, y no solamente con el Día de Muertos, yo creo que es nuestra manera de trabajar, de esta Nadiezhda, de esta esperanza, es la cultura, yo creo que pasa más si no llegas con tu bandera de evangelizador, si no llegas y dices, ah, esta es mi cultura colombiana, peruana, mexicana, lo que tú quieras. Yo creo que es importante explicarla, crear nexos, puentes culturales y decir, bueno, a ver, dialogar, ¿no? Esto para nosotros pasa en México. ¿Qué pasa con Francia? ¿Cuáles son los puntos en común y cómo podemos cruzar la cultura egipcia con la mexicana en el Día de Muertos, que tienen muchas cosas en común, la cultura japonesa de Lobón, que hay una fiesta también de Día de Muertos, y ¿sabes qué pasa? Que al final del día nos damos cuenta que somos seres humanos, que la gente muere en todos lados y que a pesar de que en Francia el hablar de la muerte es tabú, hay muchos puntos en común, hay muchos escritores, hay mucha gente y sobre todo hay una herencia y una influencia también en nuestros altares mexicanos de los franceses. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil recibir a estos primeros niños que vengan a hacer calaveritas de azúcar, papel picado. No ha sido fácil convocar a la gente y decirles, a ver, aquí hay un altar, les explicamos, pero vengan con sus fotos, vengan con sus flores, vengan con su ofrenda, ¿no? No ha sido fácil, pero es algo que hemos logrado a través de esta pedagogía. Existe una vez más, no es evangelizar, es decir, pues es esto, ¿no? Esta es nuestra tradición, dialoguemos, construyamos puentes culturales y enriquezcamos nuestra cultura, ¿no? Esta experiencia. Y yo creo que esta ha sido, yo creo que de las cosas importantes, ¿no? Hablamos ahorita de Día de Muertos, pero en cada proyecto que hacemos cuidamos estas cosas. No es decir, porque mucha gente lo hace, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los proyectos que puedas hacer tú como gestor cultural? Cualquier proyecto que emprendas es, ¿cuál es el valor ajouté? ¿Cuál es la cosa que le vas a dar al espectador, a la gente que estás convocando para decir, ah, a ver, puede haber Día de Muertos y que ya ahora lo hay, ¿no? O sea, ahora todo el mundo hace Día de Muertos y ya todo el mundo se monta su fiesta de muertos y que bueno, ¿no? El sol sale para todos. Pero si la gente viene a verte es porque estás tú entregándoles un trabajo de calidad. Y un trabajo de calidad en el cual estamos detrás, obviamente yo como fundador, pero hay Bárbara Peón y hay todo un equipo detrás que está soportando y toda la gente que cree en el festival, porque hay que decir que este festival, pues bueno, 22 años, pero es un festival independiente, un festival que cada año es como la magia divina de híjole, ¿y cómo le vamos a hacer? Y oye, y los restauranteros, es mi gente linda, que nos echan la mano, o la marca tal, o la nueva marca que está surgiendo, o gente que cree en nosotros, o gente que se pone la camiseta y dice, yo también quiero participar, yo también quiero ser parte del festival. Sí, pero no podemos recibirte, no pasa nada, yo me aviento. Y yo creo que es la suma de todas estas personitas que van creando y que son la clave del éxito, ¿no? Eso y el público que ya es fiel, ese público que ya sabe que nuestros productos y nuestros proyectos son de calidad. Y mira que ya estas últimas ediciones, sobre todo antes del COVID, cuando hacíamos todavía el festival en la iglesia de Sanaí, o sea, ya no cabía la gente en la inauguración. Eran más de 1000 personas que teníamos que cerrar la puerta de la iglesia y ya no venía nada más gente de París ni de Île-de-France. Ya teníamos familias que venían desde otras partes de Francia, de No solo Bélgica. mexicanos, No, no, ah, no, 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 latinos. no. O sea, a ver, el mexicano, público mexicano y latino ya están implícitos. Nosotros no hacemos no de manera general proyectos para ellos. O sea, sabemos que es nuestra gente y es súper bien recibida. Y qué bueno que gracias a esto las parejas de Multicultural. multiculturales puedan sus niños, por ejemplo, seguir esta tradición, ¿no? Es seguirles dando como a los niños la posibilidad de estar cerca de sus tradiciones. Eso es muy padre, pero también y sobre todo estamos en Francia. La idea es que el francés se apodere y se integre a nuestra tradición y a nuestro festival. Y eso es muy padre porque la gente ahora celebra más Día de Muertos que Halloween. Entonces creo que eso es lo más padre que está pasando en este momento. Pero son 22 años de estar picando piedra, de estar trabajando de manera profesional. Insisto una vez más, como se puede, con los medios que se pueda.
Y Frida, bueno, evidentemente la mexicanidad que tú llevas, la exposición del arte mexicana, de las tradiciones de la cultura mexicana, pues va contigo y lo has expuesto y un poco presentado a nivel mundial, ¿vale? Pero ¿y Frida? ¿En qué momento Frida dejó de ser solamente el ícono, Frida Kahlo, la artista, y se empezó a hacer un poco más parte de tu vida? ¿Empezaste a interesarte un poco más en profundidad de un ícono? Frida Kahlo forma parte de nuestro imaginario, de nuestro universo. Frida Kahlo está presente sin que nos demos cuenta como mexicanos, pues en todos lados, ¿no? En los murales, en su pintura, en la historia. No hay que olvidar que el Museo Casa Azul de Frida Kahlo es el museo más visitado de nuestro país, ¿no? Por algo será. Independientemente de eso, Frida pues está con todo este merchandising, la encontramos pues obviamente en las bolsas, en cualquier lugar, ¿no? Y tal vez, para contestar a tu pregunta, más allá del círculo artístico, yo creo que la gente sabe quién es Frida Kahlo, y no solamente en México, en el mundo, ¿no? A mí lo que me pasó con Frida es eso, que como cualquier mexicano sabemos quién es Frida, algunos la detestan, otros la idolatran, pero es cuando viajamos al extranjero que nos damos cuenta la importancia de Frida Kahlo, ¿no? El ícono y lo que representa esta artista o esta mujer, ¿no? Por su historia, por lo que le pasó, por su pintura, cada uno la quiere ver por lo que sea, ¿no? Pero lo que sí es algo súper importante y que nos pasa a muchos es que nos damos cuenta a qué punto o a qué nivel su obra o su vida han influenciado a la gente en cualquier parte del mundo, ¿no? Puedes estar caminando y cuando hablo de mi libro, ¿no? Los invito siempre a hacer el ejercicio de decir Frida is everywhere. Todos somos Frida. ¿Por qué? Porque los invito, o sea, quien escuche o vea este podcast. Se llama Mi Frida. Claro, que todo mundo, o sea, puede ir a cualquier lugar, aquí en París, en Indonesia, donde sea, van a encontrar a Frida. Frida o está en un baño representada, o está en una tarjeta postal, o está en un muro, o está en una bolsa de mercado, se ha convertido, el cometa Kahlo ha sobrepasado todo, ¿no? No es por nada que Frida es la segunda artista más googleada en el mundo, después de Leonardo da Vinci. Es decir, Frida ya no solamente ha rebasado a sus contemporáneos. En ese momento, cuando Frida existía, pues era Frida y nadie la conocía, ¿no? Conocían a Rivera y a sus contemporáneos. Frida era como X, inclusive cuando vino aquí, la esposa de, ¿no? Tú cuentas cuando ella vino aquí a París, ¿no? En tu libro. Cuenta un detalle para darle un poco una abrebocas a la... En 1939, Frida Kahlo expuso en París. La muestra, organizada por el escritor y teórico del surrealismo André Breton, se tituló Mexique y acompañó la obra de Frida con arte precolombino y popular mexicanos, fotografías de Manuel Álvarez Bravo y grabados de José Guadalupe Posada. Ese viaje significó para Frida un rompimiento total con sus referentes tanto intelectuales como políticos y amorosos. La exposición en París fue celebrada por artistas como Pablo Picasso, Yves Tanguy, Vassily Kandinsky y Marcel Duchamp. Sin embargo, el registro de ello fue limitado y casi no existen fotografías de ese momento. Frida, pues, conoció mucha gente interesante. Se queda una de sus obras aquí en París y la leyenda urbana justamente cuenta que este cuadro que existe y que está aquí en el Museo Pompidou fue comprado por el Museo del Louvre. Gracias a esta compra, Frida se convirtió en la primera artista latinoamericana adquirida por este museo y esto le dio una fama internacional, ¿no? ¿Cómo se llama el cuadro? The Frame, el cuadro, pero no es el nombre original. Porque yo en mis trabajo de investigación encontré quién compró ese cuadro, que no es el Museo del Louvre, y el verdadero título del cuadro y por cuánto se compró ese cuadro. Si quieren saber la información, pues tienen que comprar el libro. ¿Cómo hiciste la investigación? ¿Fue un trabajo? ¿Cómo encontraste las fuentes? ¿Un trabajo aquí en París, en México?
¿Cómo fuiste construyendo digamos, el hilo literario de la historia? 2007 se conmemoraba el natalicio de Frida Kahlo y hubo actividades por todas partes del mundo. Yo vivía en ese momento de mi vida en Canarias y un productor suizo me dijo, Max Iglesias, que me dijo, oye, pues se están haciendo muchas cosas en el mundo sobre Frida, tú eres mexicano, ¿por qué no haces algo sobre Frida? Y yo, sí, pues Frida yo conozco y tal, pero tampoco es como que... Y ahí es como el clink, como otra vez el nexo con Frida y me di a la tarea desde Islas Canarias venir aquí a París. Dije, bueno, si tengo que hablar sobre Frida Kahlo, ¿qué no se ha hablado sobre Frida? Dije, bueno, en esta época, en ese periodo de los momentos menos explorados, era el momento de Frida Kahlo en París. Entonces, bueno, hablemos de Frida Kahlo en París. Yo viví en París, regreso a París y me empecé como a hacer este trabajo de investigación bastante interesante porque era pues como un Sherlock Holmes, ¿no? Se escribieron tantas cosas sobre Frida Kahlo, que si estuvo aquí, que si se acostó con tal, que si vivió con tal, que si... Y al final mi idea era, mi labor era como, a ver, voy a hacer un trabajo serio de investigación. Los libros de historia, las novelas, te cuentan cosas sobre Frida. Periódicos. Sí. Sí, encontraste artículos de prensa, algo por el estilo. Encontré el único... ¿Cómo la llamaban a ella? Claro, Frida, pero digamos, ¿cómo la describían? Bueno, pues... Peculiarmente, no sé, por el traje. Bueno, Frida no era Frida Kahlo, era Madame Rivera. Era Frida de Rivera. Claro. Porque pues, obviamente Frida cuando llegó aquí era como, pues tú quién eres, soy la mujer, ¿no? Entonces Frida fue invitada por su obra, obviamente, porque Breton le encontró que su trabajo que era surrealista y por eso la invitó a exponer a París. Pero Frida llegó como Frida de Rivera, o sea, si vemos los archivos que también están en el libro, entonces tienen que comprar el libro, ahí se darán cuenta que está precisamente documentado Frida de Rivera o Frida Kahlo de Rivera, ¿no? Entonces Frida vino siendo la esposa pero pues obviamente Frida pues vino a hacer y a deshacer aquí en París. Frida se quedó un mes y medio en París y créanme que en un mes y medio, chicos, si les gusta el chisme, pasaron tantas cosas con Frida Kahlo que uno cuando empieza a investigar, esa fue la primera etapa aquí en París, ir desmitificando todas esas cosas, sobre todo esto del Louvre, ¿no? Que mis amigos, tengo la fortuna de que tengo amigos en el Museo del Louvre, entonces les dije, oigan, estoy haciendo este libro, quisiera ver si puedo encontrar los documentos de compra de este cuadro. Dijeron, bueno, vamos a investigar. Fueron investigando y de repente, pues nos fuimos de espaldas, porque dicen, oye, Misha, es que el Museo del Louvre jamás de los jamases, adquirió una obra de Frida Kahlo. Y los invito a ustedes que están viendo, escuchando este podcast, que hagan el ejercicio, busquen en sus teléfonos obra de Frida Kahlo y verán que está escrito adquirida por el Museo del Louvre. Pues eso, chicos, es mentira. La documentación y quién compró ese cuadro está en el libro. Me imagino que cuando Frida llegó a París, por su personalidad, por su aura, iba a ser alguien impactante, ¿no? Es decir, alguien que se hacía notar, bueno, más allá de su arte. Yo creo que sí, Frida lo entendió bastante bien y parte de las fotografías y parte de su imaginario fue pues este rollo de Tehuana. O sea, mucha gente, y es interesante cuando voy por el libro, por varias partes del mundo, que me dicen, ¿no? La pregunta naif, ¿no? De, oye, pero Frida ya nació con el traje de Tehuana. Les digo, no, o sea, Frida, no crean que cuando era niña o cuando salió del vientre de su madre ya traía el traje de Tehuana. Frida fue creando esta imagen, ¿no? Esta imagen que ahora es replicada. Hace poco hace menos de Toda una influenciadora hace 100 años, ¿no? Sí, Frida fue la reina de la selfie. Frida inventó el selfie, es la innovadora del selfie, ¿no? Ella pues se fue pintando, ¿no? Ella fue creando su propia imagen y esta imagen sabía que iba a perdurar, ¿no? Tan fuerte es esto que la imagen se quedó y ahora mucha gente pues sigue copiando el estilo de Frida Kahlo, ¿no? La verdad, estoy seguro que todos los que nos escuchan van a querer comprar el libro. Sí, porque además la otra parte del trabajo de investigación, o sea, primera parte Francia, segunda parte México, tuve la suerte y la fortuna gracias a la gestión de la Casa Azul, de estar en los archivos de Frida y Diego. Entonces,
consultar ese archivo y sobre todo fue en el momento en el que abrieron el famoso baño que estaba cerrado y donde empezaron a sacar todas las cosas de Frida y Diego. Entonces imagínense estar trabajando ahí en medio de los vestidos, de los corsés, de los documentos. Era impresionante, ¿no? Me metí hasta las venas, hasta lo más íntimo, hasta con miedo, pero también con mucho respeto, de Frida y Diego. Fue lo que complementó mi trabajo de investigación y con eso pude construir y escribir esta obra de teatro, en la cual obviamente no puedo contar todo lo que leí, porque no todo lo puedes decir. Si yo les pudiera contar todo lo que Frida habló de Francia, o sea, o todas las cosas que encuentras, obviamente no puedes decirlo todo, ¿no? Pero miren, yo no soy, y me gusta mucho decirlo en las entrevistas, no es que soy un fridómano y que mi vida gira alrededor de Frida Kahlo. Por lo menos yo no lo busqué. Frida, como lo comenté desde niño, llegó a mí, lo cuento también en el libro, y se quedó. Y esa Frida o Madame Rivera ha sido parte de mi vida, sigue siendo parte de mi vida. Cada vez que encuentro gente ligada a ella, para mí es apasionante porque tanto Frida como Diego sabían que iban a perdurar y construyeron todo. Cuando estás en tu universo, cuando puedes tocar o estar cerca de esos telegramas, de esas cartas, de esas cosas que fueron sus objetos y que sabían ellos que ahí va a estar, ¿no? Es apasionante, ¿no? A lo mejor no soy como el super fan de toda la pintura que ha hecho. Me gusta, pero reconozco que hay artistas contemporáneas, ya no tanto hombres, pero también mujeres, que fueron borradas por la obra de Frida, ¿no? Que ahora resurgen y que son reconocidas, ¿no? Pero el cometa Kahlo opacó a todos, ¿no? Vuelvo a lo que decía hace un momento. ¿Cómo es posible que hoy en día, ya no a nivel nacional, sino internacional, Frida Kahlo sea la segunda artista más googleada en el mundo? Ni Rivera, ni Siqueiros, ni Toledo, ni cualquier otra artista en el mundo, ni Dalí, ya no hablo nada más de México, ¿no? Por algo de ser, algo tuvo que tener esta mujer, ya no tanto a nivel de su pintura, sino a nivel de su persona, de su historia personal, que conecta con mucha gente y muchos sectores feministas, LGTB. Que conecta con el presente. Claro. Ella conecta con el presente y fue una adelantada a su época. A su época. Una pareja, la pareja de Frida y Diego, muy atemporal, ¿no? Una pareja que ahora llamamos poliamor, ¿no? Eso no existía. O sí existía, pero no se decía. Frida y Diego era como... O sea, es apasionante, ¿no? No, la historia, o sea, la historia está impresionante. El libro es una obra de teatro que es un libro, es un libro en pequeño formato, es un libro ensamblado por una asociación de personas con capacidades distintas aquí en los talleres del barrio 13 en París. Es un libro que es hecho a mano, ensamblado, es un libro que es la obra de teatro en francés, en español y también ahora, después de este año, en inglés y en español. Es un libro que tiene textos introductorios del antiguo embajador de México, de la actual embajadora, de gente de la cultura, tiene un homenaje visual, tiene un mapa donde invité a varios fotógrafos mexicanos y franceses para ir a tomar fotos de los lugares que Frida visitó, tiene una receta de cóctel, invité a Marta Murguía, la embajadora del tequila y ahora del mezcal, a que crearan una receta. O sea, si compran el libro pueden hacer su receta de cóctel y también una receta de mole, de pato con mole, por Linda Vicente, una chef mexicana de Niza, que también creó. Entonces, Es una unión multicultural alrededor de la mexicanidad y como símbolo Frida. es un viaje sensorial, un viaje en el cual puedes prepararte tu cóctel, puedes comerte tu pato con mole, puedes hojearlo, puedes oler la obra de teatro o hacer el homenaje visual, puedes viajar. Y sobre todo es un libro, como lo comentaba, y es muy importante decirlo, ¿no? Es un libro que no encontrarás por montones en las librerías, es un libro que es bien cuidado y que mi casa editorial, que es una pequeña casa editorial, creyó en mí y yo estoy muy contento de trabajar en ese pequeño formato, ¿no? No aspiro con el libro
a estar en todas las librerías, en la FNAC y eso. Pero, Pero, en el año 2001, por ahí estuve leyendo, investigando un poco Ah. antes de la entrevista, ah, te contactaron y te ganaste un premio muy importante para México, que fue el Mérito Internacional en categoría de promoción cultural, por toda tu carrera y por la representación y cómo has llevado México fuera del mundo en aspectos culturales. Es un gran reconocimiento. sí, sí, Cuéntanos cómo fue eso, es decir, ¿te contactaron, fue el azar, te postulaste o No. simplemente te llegó un día, te llaman, Misha, que te ganaste un premio? no, o sea, yo estaba en Venecia de vacaciones y me contactan y me dicen, oye, tu perfil figura dentro de las personas que puedan posiblemente recibir esta medalla. Si te interesa postular, envíanos tu CV, prepáranos una carta de motivación, envíanos cartas de recomendación, y bueno, cuéntanos un poco si te interesa, ¿no? Entonces, gracias. Tuve que interrumpir mis vacaciones y pues ponerme todo el día. Dije, bueno, a ver, no es la primera vez que me pasa, o sea, hay varias veces que me han como candidateado para premios, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, una vez más, y bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Hice toda la paperasse, como dicen aquí en Francia, envié los documentos, seguí mis vacaciones y varios meses después me dicen, oye, pues ya tus papeles han sido aceptados, estás en los semifinalistas. Y yo, wow, ok. Bueno, pues ahora se va a hacer la votación. Ya estás en los finalistas. Y yo, ok. Y al final, pues me encuentro con la sorpresa que el Congreso de la Ciudad de México, por unanimidad, En sesión solemne, el Congreso local reconoció a las personas originarias de la Ciudad de México que con su trabajo han fortalecido las relaciones de amistad entre la capital del país y otras naciones. Además, brindó un minuto de aplausos para las y los mexicanos que laboran fuera de nuestras fronteras. Recibieron la medalla al Mérito Internacional en las categorías Acción Emprendedora, Promoción Cultural y Promoción de Actividades Artísticas respectivamente, Israel Ángel Concha Pérez, Miguel Ángel Bailón Chávez y Nancy Guadalupe Oviedo Camacho. Algún día seremos todos y todas ciudadanos del mundo, pero mientras eso ocurre, tenemos que dar una gran lucha. Cuando recibes este tipo de distinciones, es muy importante porque tienes que recibirlas con humildad. Tienes que decir que es muy lindo poder saber que la gente reconozca tu trabajo y no porque quieras tener como ese reconocimiento, pero es importante que la labor que estás haciendo, como lo comentaba hace un momento, de gestión cultural, que a veces, como lo decía con el Día de los Muertos o con cualquier otro tipo de proyecto que hacemos, a veces no tienes los recursos, ¿no? A veces estás viendo cómo sacas adelante tus cosas, ¿no? Entonces, con este tipo de premios, de distinciones, es decir, bueno, pues valió mucho la pena esto, se reconoce mucho el trabajo que se está haciendo y sobre todo poder con esto reconocer no solamente tu trabajo, sino el trabajo de toda esta gente que está trabajando contigo y utilizarlo para bien. Es decir, esto tiene que servir para poder seguir haciendo cosas. Esto tiene que servir para decir, sí se puede, nada es imposible, no desanimarse y tirar para adelante, ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente, porque me gusta terminar los episodios con música. ¿Hay una canción o algo que te gustaría cerrar este primer episodio Wow. con Misha? Una canción que te da buenos recuerdos o que... La música habla mucho de cada uno y Sí. hay músicas que son representativas de momentos representativos. Entonces, ¿tienes alguna canción por allí? Pues es que mi música es... Yo escucho un poco de todo, ¿sabes? Pero no
Creo que mi música es mucho música del mundo, ¿no? Me puede gustar desde un Dead Can Dance, pasando por un Ryuichi Sakamoto, por un Chambao, como Laza de Sela, como una Shakira en cierta época. eh, yo creo que es como una mezcla de todo, ¿no? Como una Natalia Lafourcade. Depende el momento, ¿no? Soy un amante de la música, no coincido la música, mi mundo de creación sin la música, ¿no? O sea, hablamos ahora con esta exposición de Guillermo. Para Guillermo la banda sonora es Jorge Reyes, ¿no? Para mí cuando escribo teatro o cuando hago algo, siempre tiene que estar la música, ¿no? Shakespeare decía que no se podía hacer un teatro sin música, ¿no? Yo opino igual también, ¿no? Depende del momento, ¿no? Y París me inspira mucha música, ¿no? París es mi segunda casa. Pero bueno, sin música yo creo ¿Volverás que a París? siempre que puedo. Siempre que pueda. París es mi segunda casa. Adoro París. Y bueno, aquí está parte de mi vida y de mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si has llegado hasta aquí, queremos agradecerte por la sintonía, la fidelidad, por escuchar historias con acento, por compartir estos episodios con tus amigos, con tu familia. Historias con acento es un podcast producido por Estudios Condorcet en París, Francia. Somos una casa independiente, productora de podcast que trabaja diferentes proyectos audiovisuales. Este episodio fue grabado en la Galería Art Plus Art en París. Por algo, algunos ruidos, algunas interferencias, algunos ecos, ruidos de coches, calles, etcétera. Un poco de ambiente parisino. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Histoire d'accent.